Tú puedes ser un líder promedio o uno sobresaliente. La diferencia está en las habilidades que desarrollas para liderarte a ti mismo. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy con mi gran amigo, mentor y líder Juan Beriken. Juan, te doy la bienvenida a ti y le damos la bienvenida a todos los que nos ven y escuchan al mejor podcast de habla hispana de liderazgo. ¡Eso, mi Ale! Nos estamos felicitando, ¿verdad? Así es. Mira, nosotros aquí no tenemos problema con ese asunto. Sí. Falsas humildades, nada de eso. No sufrimos de eso. Oye, pero algo interesante que dijiste, Ale. Yo igual mando saludos a todos nuestros oyentes de los países de habla hispana. Así es. Eso suena un poco raro. Uno diría, pero somos los únicos que te escuchamos. No es cierto. Nosotros tenemos personas que nos escuchan de muchos países que no son países de habla hispana. Pensamos en Brasil, Portugal, Italia, aunque no lo crean, Corea del Sur. ¡Órale! Sí, muchos más. Bueno, ¿sabes lo que no entienden nada de lo que decimos, pero nos escuchan. No. Pero son gente que habla español que viven en esos países. Muy bien. O sea, nosotros los hispanos nos hemos metido por todos así lados. Así es. Y estamos influenciando. Eso me emociona mucho. Me emociona mucho que Ale, estamos con una gran familia, que estamos regados, si no me equivoco, en unos 40 a 45 países. De esos países, unos 20, 22, 23 son de habla hispana. Otros son de habla otro idioma, pero nosotros tenemos a gente ahí que están influenciando. Y por eso, pues, súper padre estar contigo y poder influenciar a nuestra audiencia con buen liderazgo. Así es, Juan. Y gracias por mantenerte firme en el compromiso de continuar produciendo contenido para ponerlo en la mano de gente que está comprometida a multiplicar eso en otros. De eso se trata lo que hacemos. Y hoy vamos a cerrar una serie de 3 episodios que hemos enfocado alrededor de un gran tema y es el autoliderazgo. Las dos sesiones pasadas, los 2 episodios pasados, hablamos de cómo liderarnos en 6 áreas críticas de nuestra vida. Si no escuchaste alguno de esos 2 episodios, queremos animarte a regresar. Pon pausa en y regresa a esos 2 episodios porque te van a ser súper útiles. Y compártelo con alguien más. Así es. Eso es sumamente importante. Totalmente. Hoy cerraremos entonces la serie hablando de autoliderazgo nuevamente, pero en este caso vamos a hablar de autoliderazgo en cuanto a habilidades, no áreas en las que debes desarrollarte o liderarte, sino habilidades de autoliderazgo. Ok, pero vamos a hacer lo siguiente, Juan, antes de saltar a esta conversación de hoy, a modo de cierre de la serie, y es que si tú estás en un país, como decía Juan, que no es de habla hispana, ¿sí? Tú hablas español, hablas castellano, ¿verdad? Pero no vives en un país de habla hispana. Por favor, escríbenos en los comentarios de Apple Podcast. Estamos allí, si nos escuchas por Apple Podcast o por YouTube, para conocerte. Queremos conocerte, queremos saber dónde estás, desde dónde estás escuchándonos, hasta dónde estamos llegando y ustedes nos están haciendo o permitiendo crecer esta comunidad. Los números nos dicen que estás allí, pero no sabemos quién eres ni dónde estás. Entonces, ni tampoco cómo nos conociste. ¿Y por Spotify no pueden escribir? Por Spotify no pueden escribirnos, lamentablemente ¿Qué no. pasó con Spotify? Bueno, escríbenos como dijiste, en YouTube. Y en Apple Podcast. Apple Podcast. Pero si no puedes ahí, pues busca la forma por WhatsApp, por mis redes, tú escríbenos. Señales de humo, mándale un texto. Tú dinos dónde estás, te vamos a buscar. Totalmente. Ok, así que habiendo dicho eso, en este episodio yo decía, vamos a cerrar esta serie de autoliderazgo y hablaremos un poco más que solamente las áreas en las que necesitamos crecer como líderes a nivel personal, sino que vamos a hablar de 5 habilidades que
te harán sobresalir. Sí. Y Ale, déjame decirlo de esta forma. Tú que nos escuchas, si tú dices, no, yo no me quiero desarrollar en esas 5 habilidades. Amigo, amiga, está bien. Mira, no te va a pasar nada. O sea, literalmente no te va a pasar nada. No te van a despedir, no vas a perder clientes, no vas a reprobar alguna evaluación, pero tampoco vas a estar por delante de tu competencia, tampoco te van a recomendar, tampoco te van a promover. O sea, el desarrollo de esas habilidades es lo que te va a hacer sobresalir. Así es, así es. Así que déjame hacer énfasis entonces en que estamos hablando de autoliderazgo. Estas son 5 habilidades que tienes que desarrollar, que tengo que desarrollar en mí y tú en ti hasta que ocurran de manera automática. Estamos tomando, por cierto, a modo de repaso, este contenido de este librito que no sabíamos que existía y que nuestro productor gentilmente lo consiguió para desarrollar esta serie. Sí. Que se llama, no está en español lamentablemente, pero el título en inglés es Cómo liderar cuando tu jefe o tu líder no puede o no quiere. Entonces... o no sabe. o no sabe. Así que piensa entonces en autoliderazgo y esas 5 habilidades que, tal como decía Juan, no te pasa nada si no las desarrollas, pero sí te pasa gran cosa si las desarrollas. Ok, aquí van, Juan. Vamos a saltar entonces a la primera de esas 5 habilidades de autoliderazgo o para el autoliderazgo. La número 1 dice eso, es pensar a largo plazo. Eso no es una cosa, Juan, que en el mundo en que vivimos yo no creo que sea tan común y no nos ayuda. Todo es muy rápido, a 1000 por hora llega la información y todo está enfocado en el segundo. De hecho, fíjate, las redes sociales más exitosas de hoy desarrollaron una cosa para profundizar ese pensamiento de inmediato, es historias. Tú publicas algo hoy y en 24 horas ya, olvídate, se acabó. Desapareció. Exacto. Quedó en el pasado, en la y no estamos criticando, por cierto, eso. Lo que digo es que vivimos en un mundo que no piensa demasiado necesariamente a largo plazo. Correcto. Y Ale, voy a tirar algunos pensamientos en cuanto a eso, pensar a largo plazo. Yo siempre había escuchado y a mí me enseñaron lo siguiente: debemos actuar como solamente tuviéramos hoy para vivir, o sea, en las cosas importantes. Si ahí tienes algo importante que decir, que es bueno, dilo. O sea, debemos de actuar como si mañana muriéramos. Debemos planear como si fuéramos a vivir por 100 años. Wow. Y eso es profundo, eso es importante. Me ayuda a vivir dentro de lo que es más importante y también me ayuda a planear y tener una vida a largo plazo. Y algo impresionante sucede cuando piensas y planeas a largo plazo. Cuando piensas y planeas a largo plazo, entonces tu presente no te desespera porque tu pensamiento es, las cosas cambiarán. En el futuro seré mejor. O sea, yo sé que eso me ha pasado. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, joven, apenas comenzando en este asunto de liderazgo, no sabía nada. Yo veía gente mucho mejor que yo, con mucho más conocimiento que yo, y fácilmente podría yo haberme desanimado a decir, pues yo nunca voy a poder llegar a su nivel. Pero como yo tengo una práctica de planear a largo plazo, dije, porque hay una cosa que a lo mejor yo no soy muchas cosas, pero una cosa que sí soy es persistente. Y entonces yo dije, yo voy a comenzar un camino de aprendizaje, de mejoramiento, de aprender. Yo voy a hacerlo cada año, voy a aprender y voy a ganar y ganar terreno, ¿no? Y algún día los voy a alcanzar y algún día los voy a rebasar. Claro, una competencia sana, ¿no? Pero me ayudó a no desanimarme con mi presente. Yo veo a muchas personas que se desaniman con su presente porque quizás Ale nos ven como yo veía a otros antes. Quizás nos ven así muy lejos y están
en los arranques. Bueno, amigo o amiga, desarrolla la habilidad de pensar a largo plazo y comienza a tener un plan a largo plazo. Y tú nos puedes alcanzar y tú nos puedes rebasar. Hay que pensar a largo plazo. Eso es sumamente importante. Pero ojo, el progreso no ocurre cuando te enfocas solamente en las metas. O sea, este año seguramente tú has colocado metas y tú dices, voy a llegar a mi meta. El desarrollo ocurre, o el progreso más bien, ocurre en el desarrollo. Totalmente. Tú necesitas estar desarrollando tu vida. Desarrollando tu vida. Y eso, vuelvo a decir, eso me ha ayudado a mí en mi vida, planear a largo plazo. Porque soy persistente. Yo digo, cuando otros se desaniman, cuando otros ya levantan la bandera blanca, cuando los tiempos se ponen difíciles, yo voy a seguir y seguir y seguir. Yo me acuerdo cuando escuchaba por primera vez a John Maxwell compartir liderazgo. Uh-huh. Yo, mira, salía humo de mi cabeza. Y yo diciendo, wow, qué genio, qué cosa, cómo puede uno conectar así con su público y qué nivel de entendimiento y conocimiento y sabiduría tiene ese hombre. Y la forma de comunicarlo. Entonces yo enfocado en la comunicación y yo decía, wow, quién sabe si algún día puedo, pero yo voy a hacer un plan a largo plazo. Voy a escuchar año tras año, tras año, tras año los mejores comunicadores que conozco. Voy a escuchar a los mejores cuentacuentos, ¿no, amigo? Porque yo soy un contador de cuentos y me gusta. Sí. Y me doy cuenta, wow, tener un plan a largo plazo me ha ayudado a uno de no desesperarme en el momento y poder tener esperanza. Y ahora estoy viviendo ese a largo plazo. Ya llevo 38 años en eso. Uh-huh. Yo digo, mira lo que puede pasar. Sí, yo pienso eso en mi matrimonio. Yo me acuerdo cuando Carla y yo comenzamos y Ale, tú has escuchado las historias y no. Yo no creo. Seguramente hay, pero yo no conozco quienes haya comenzado tan mal como nosotros comenzamos. Y yo asumo 99.9% de la culpa. Estatua para Carla Berinken. Una estatua. Mira, yo era un caos, pero no, fuera de serie. Ahora reconozco, pero ¿qué tenía yo metido en la cabeza? Pero hicimos un compromiso a largo plazo. Uh-huh. O sea, decidimos, Carla y yo, mira, la palabra divorcio no existe para nosotros. Yo sé que existe, yo sé que es opción para algunas personas, pero decidimos, aquí está, pensar y planear a largo plazo. De acuerdo. Y entonces eso nos dio el ánimo de decir, ok, aprendemos, resolvemos. Si tenemos que pasar noches enteras sin dormir, pero vamos resolviendo, vamos enamorándonos más y más cada día y vamos a aprender cómo funciona este asunto. Y ya en diciembre cumplimos 38 años de casado. Ok. Y Ale, yo no sé si puede mejorar. Está bueno. O sea, nos fascina nuestro matrimonio, nuestra relación, nos divertimos y todo, el resultado de todo es pensar a largo plazo. Pensar a largo plazo. Mi liderazgo, nuestra economía, pues Carla y yo tenemos 38, de casado y comenzamos con un plan financiero. El plan financiero, ahora estamos viviendo en ya un superávit de bienes materiales, uh-huh, porque pensamos a largo plazo. Claro. O sea, y lo que tú dijiste al principio, Ale, esta generación pensamos en el ya. Y no funciona eso. No funciona. Así es, Juan. Mira, yo no sé si escuchando a Juan, tú estás en ese momento, en qué etapa de vida tú estés. Y quizás si estás en una etapa de vida muy temprana, es decir, tempranos 20, por ejemplo, estás en un gran momento para pensar a largo plazo. Y quizás justo en el momento. Quizás si tú estás por encima de los 40 o 50, tú escuchando a Juan piensas,
órale, yo que hubiese querido escuchar esto hace 20 o 25 años. Sí. Pero todavía te queda vida por delante. Nunca está. Así es. Entonces comienza ya a pensar y a trabajar con la mente en el largo plazo. Oye, Ale, y pensando en eso, planeando y pensando a largo plazo, nosotros hemos estado pensando ya por tiempo Sí. hacer algo. Ese algo es algo que hicimos el año pasado, que fue ir a diferentes lugares para grabar un podcast en vivo. El año pasado estuvimos en México, estuvimos en la Ciudad de México y muchas personas nos dijeron, hey, nosotros nunca supimos qué pasó. Entonces hemos estado planeando Totalmente. regresar a la Ciudad de México y también, ya que estamos cerca, estar en la ciudad de Querétaro. Linda Querétaro. Va a ser finales de febrero. A ver, pero no te queremos dar la fecha exacta porque estamos ahí en ya apuntar y fijar bien la fecha. Así que sígueme en mi cuenta de Instagram y ahí les vamos a dar los detalles Totalmente. de la fecha exacta. Pero ustedes de la Ciudad de México, ustedes de Querétaro, prepárense, Ahí nos vemos. planean y vamos a vernos juntos. Totalmente. Así que número 1, primera habilidad, entonces, Juan, pensar a largo plazo. La segunda habilidad para desarrollar cuando se trata de autoliderarnos es esta, es ver el cuadro completo, ver el cuadro completo. Juan, hablemos de eso porque eso es un asunto de visión. Y claro, hay momentos en que tenemos que enfocarnos en lo que está enfrente. Uh-huh. Pero esta habilidad trata de ver más grande. Por eso John dice que los líderes ven más que otros y antes que otros. Correcto, correcto. Me ha llevado tiempo para entender esa frase de John. Y paso tiempo con él, le pregunto acerca de esa frase, lo estoy entendiendo más y más y tiene mucho que ver con este punto, ver el cuadro completo. Pero lo diré de esta forma, los líderes promedio evalúan las situaciones a partir de cómo les afecta a ellos, o sea, el momento, el qué está pasando y no evalúo basado en la gran esquema de todo. Los líderes sobresalientes sí piensan en el cuadro grande. A la luz de la visión, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pensar? ¿Qué no debo hacer? ¿Quién debe estar? ¿Quién debe estar saliendo? ¿Quién debe estar entrando? O sea, ok, tengo una situación, resuelvo la situación, pero en la resolución de la situación, ¿puedo estar dando un paso hacia crear ese cuadro completo que quiero crear? Esa es la diferencia entre un líder promedio y un líder sobresaliente. Sí, incluso Juan, te escucho y pienso que esto de ver el cuadro completo tiene a veces que ver con abrazar una pérdida, voy a decirlo así entre comillas. Es decir, perdimos ahora, pero si veo el cuadro completo, ganamos más de lo que perdimos. Probablemente perdimos dinero, pero ganamos influencia y ganamos presencia y ganamos expansión o ganamos a nuevos jugadores. O ganamos experiencia. O ganamos experiencia y aprendizaje. Entonces, es parte de ver el cuadro completo. Sí, es sumamente importante entender eso, Ale. Que como líder, como persona, trate de evaluar y ver tus circunstancias presentes y la resolución de esos asuntos basado en hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es ese gran cuadro que quieres producir? Acabo de mencionar acerca del matrimonio, ¿no? Y algo muy importante para mí en el desarrollo de aprender cómo ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre y aprender a llevar bien esa relación. Tenía que ver que en la resolución, por ejemplo, de los conflictos, yo sabía que si Carla y yo nos dedicamos a resolver un conflicto, ya lo resolvemos para el resto de nuestras vidas. Entonces, no estábamos buscando poner un parche. No estamos buscando, ya, buscamos la paz, buscamos paz. Carla es muy así, Carla es paz a todo costo. Entonces, ella queriendo simplemente, no, ya nos volvemos a enamorarnos y sentir eso. No, vamos a hablarlo.
Porque quiero escucharte, quiero entenderte, porque este es un asunto. Vamos a resolver este asunto para siempre. Y aprendimos a hacer eso, todo a la luz del cuadro grande. ¿Por qué? Porque yo veo que quizás a los 38 años de casado, tú y yo vamos a vivir todos los días enamorados, todos los días en paz, todos los días sabiendo tú qué estoy pensando yo qué estás pensando tú. Ni siquiera tenemos que hablar, una mirada y yo sabré lo que tú estás pensando, yo sabré lo que tú estás sintiendo y lo mismo yo. Eso se hace a través de mirar todo y resolver y caminar en el día a día viendo el cuadro grande. Sí, hace algunos años aprendimos algo, Juan, que seguro tú lo vas a recordar, de un comunicador y escritor que recientemente estuvo en un episodio del podcast de John Maxwell en la plataforma de inglés. Él es Andy Stanley. Y pensando en esto del cuadro grande, del cuadro completo, él plantea una pregunta y es: ¿qué es sabio hacer a la luz de mis experiencias pasadas, mi situación presente y mis expectativas de futuro? Muy bueno. Eso es ver un cuadro grande, porque si yo solamente veo, bueno, tengo esta taza enfrente y la voy a agarrar, sí, pero ¿qué eso me lleva en la dirección que quiero, en lo que espero, o mi realidad debería llevarme a tomar esa decisión, o lo que he vivido antes que me ha enseñado respecto a esta decisión? Entonces creo que es una herramienta como práctica para preguntarnos: ¿estoy viendo el cuadro completo? Sé que tienes otras preguntas que seguro podríamos hacernos para aprender a ver más el cuadro completo, Juan, pero lanzo esa como ejemplo. Sí, y eso es muy bueno. Y Ale, me preocupa porque llevamos este año, hemos estado cerrando los episodios con un tiempo récord. Exacto. O sea, comenzamos muy disciplinados. Y yo veo que tenemos 3 puntos que nos queda y poco tiempo. Y yo no quiero que en el mes de enero el productor comienza a hablarnos de la disciplina y de eso. Vamos al 3. Vamos a irnos al 3. Ok, otra habilidad es romper limitaciones, Juan. Todos tenemos limitaciones, yo creo que eso es evidente, pero la cosa es romperlas. ¿Cómo romper esas limitaciones? Sí. La habilidad de romper limitaciones. Ale, muchos de los límites que nosotros tenemos son autopuestos o puestos por otras personas. Realmente no tenemos muchos límites. Sí, la verdad, John tiene un libro que se llama Sin Límites, que altamente recomiendo a todo el mundo, que habla acerca de esto. Cómo romper con esos límites que uno ha puesto en su propia vida. Puede ser por su niñez, por palabras que le fueron habladas. Puede ser porque nadie jamás ha hecho algo. Y entonces nosotros decimos: pues eso es imposible. ¿Por qué? Porque nadie más. ¿Y qué tal si tú seas la primera persona? Sí. O sea, yo quiero animarte a trabajar en eso, que una habilidad de autoliderazgo es la habilidad de romper con límites autopuestos o puestos por otras personas y alcanzar niveles que quizás habías pensado que no. La base del autoliderazgo es tener la disciplina de apegarte a un plan. Sin embargo, los grandes líderes siempre quieren llegar más lejos. Sí. O sea, no se satisfacen con simplemente cumplir o lograr la meta. Quieren sobresalir, quieren romper récord, tienen hambre de romper límites. De eso estamos hablando. Dijimos al principio del podcast: mira, si tú no haces nada con lo que vamos a hablar hoy, no te va a pasar nada, no pasa nada. Pero si quieres sobresalir, rompe los límites. Y otra vez, un límite es solo una barrera que ha sido puesto que o tú o que alguien más no ha conquistado. Okay. Me hace pensar en el Roger Bannister. ¿Te acuerdas quién es él? Claro. Bien. Corredor. Corredor. Rompió un récord que se pensaba imposible. Exactamente. Se pensaba mucho que era imposible que un hombre, una mujer, un ser humano corriera 1 milla en menos de 4 minutos. Había algunas personas habían llegado cerca, pero nunca. Y fue él quien rompió el récord
de correr una milla en 3 minutos 97 punto, quién sabe qué tanto segundos. Y sorprendentemente que en la historia del planeta Tierra, que nadie había roto ese tiempo, menos de 4 minutos. Después de él, no me acuerdo muy bien. Como tú siempre traes tu teléfono, yo tenía en mente, Ale, decirte, checa bien, pero no sé por qué. Tú traes todo aparato. Tú tienes un cosa de reloj, el iWatch, la computadora, siempre traes todo. Yo veo que no traes tu teléfono, pero creo que en poco tiempo fueron 10 personas que rompieron con eso. ¿Qué pasó? Alguien más les quitó el tope. Alguien más rompió ese límite y les hizo entender a otros que era posible lograrlo. Entonces, pues ese Roger es quien nos enseñó que se pudo. Entonces todo el mundo decía, se puede. Eso, Roger es un líder. Así es. Y tú, que eres un líder, rompe con límites y ayuda a otros a poder romper con esos límites. Bueno, fíjate, lo voy a leer rápidamente. Es solo 46 días después de que Roger Bannister rompiera ese récord. 46 días después. Bárbaro. El récord de Bannister fue batido en Finlandia por el australiano John Landy, que corrió la milla en 3:58. Bajó un segundo. Qué Y de allí vino una montaña de pila de gente que dice, ¡ay, se puede! Claro, exacta, porque esa es la cosa. Cuando alguien rompe un límite, entonces tú mismo te das cuenta, entonces sí se podía. Yo pensaba que no se podía, pero otros también se dan cuenta. Exactamente. Así que terminas inspirando a otras personas. Sí. Ok, así que rompe tus limitaciones. Es la tercera habilidad. Vamos. Rompe tus Tenemos limitaciones. 2 más y si no corremos vamos a romper límites. Cuarta habilidad, poner mucho énfasis en lo intangible. Juan, en un mundo en donde todo o la mayoría de las cosas son tangibles, Sí. ¿cómo hacer eso? ¿Cómo poner énfasis en lo intangible? Ale, pensamos en cosas importantes que son intangibles para el liderazgo. Ujú. Número 1, liderazgo. Sí. O sea, John Maxwell dice, liderazgo es influencia. Nada más, nada menos. La influencia es intangible. Vemos el resultado de influencia, pero es algo intangible. Pon énfasis en lo intangible. Pensamos en varias áreas. La moral alta, baja, motivación. Pensamos en el ímpetu, el momentum. Pensamos en la atmósfera, lo que está pasando a tu alrededor, el sentir, en el momento oportuno, en el timing. Sí. Pensamos en actitudes, en liderazgo, pues actitud. Todo eso es intangible. Todo es intangible. Son cosas intangibles, pero son cosas sumamente importantes. No los vemos, solo vemos el resultado de la persona que pone énfasis en la moral alta, la moral baja. Yo pienso pienso en una conversación que tuve con Mark Cole, en que el año pasado tuvimos en varias ocasiones. Mark Cole es el CEO de Maxwell Leadership. Él es la persona que ha estado al lado de John Maxwell por muchos años y el que está tomando el liderazgo de todo lo que es Maxwell Leadership. Y Mark y yo hablamos de lo que estaba viviendo Maxwell Leadership, mayormente en inglés, pero en el momento. Y pensamos, un momento de desafío, pensamos, es quizás una falta de visión, Ujú. quizás nos hace falta concretar nuestra cultura. ¿Qué nos está impidiendo? Y tuvimos conversaciones, incluso tomamos un viaje, estuvimos con el equipo de liderazgo y todo. Y luego Mark viene conmigo y me dice, ¿sabes qué, Juan? Todo lo que hemos tratado de descubrir, de que por qué no estamos logrando grandes cosas, pero no a la medida que estábamos lográndolas, etcétera, etcétera. Tuve una conversación con John y
John se voltea conmigo y me dice, Mark, el problema no es un problema de visión, no es un problema de valores, no es un problema, eso es un problema de ímpetu. No tienes ímpetu en este momento. Ujú. Se les ha alentado el sentir de avance. Lo que tienes que hacer es crear ímpetu. Algo intangible, pero algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo siente. Entonces Mark tomó una decisión, incluso en el mes de diciembre, que hubo un gran evento, un lanzamiento del país de Nueva Guinea de transformación. Mark no fue. Se quedó trabajando con el liderazgo de Maxwell Leadership para ir creando ímpetu. ¿Qué es ímpetu? Es el sentir de avance. ¿Y cómo se crea? Teniendo pequeñas victorias. Totalmente. ¿Sí? Y entonces, pues, algo intangible, tan importante, que toda una organización necesitaba experimentar para seguir avanzando a un ritmo que habían estado avanzando. Por eso, amigo y amiga, es sumamente importante desarrollar esa habilidad de evaluar y luego poner énfasis en lo intangible. Puede ser la motivación de una persona, puede ser la moral, puede ser una actitud. Esas cosas que no vemos, pero vemos el resultado de. Ok, así es. Así que prestar atención o poner mucho énfasis a lo intangible. Y vamos a terminar con una última habilidad para desarrollar que también tiene que ver con una cosa intangible, Juan, y es aprender a confiar en tu intuición, en la intuición. Y yo sé que esa palabra puede ser un poco incluso como hasta mística, ¿verdad? O sea, intuición, discernimiento. Ok, hablemos de eso, de intuición, porque muchas personas pueden concluir, no, yo no soy una persona intuitiva. Yo siempre he pensado eso de mí mismo, porque yo soy muy blanco y negro, y siempre había pensado que no tenía una intuición fuerte. Y me acuerdo un día escuchando a John Maxwell que estaba hablando con otra persona, pero yo lo escuché, estaba hablando de mí. Y él comenta a esa persona, Juan, y habló de mi liderazgo, muy buen líder y esto y lo otro. Tiene un nivel de intuición muy alto. Y me sacudió y dije, pero ¿cómo? No me había dado cuenta que muchas decisiones que yo tomaba acerca de personas o mi forma de evaluar tenía que ver con una intuición más que simplemente los hechos. Sí. Y no me había dado cuenta hasta que John dijo algo, yo lo escuché y comencé a evaluar. Y me di cuenta que sí lo había desarrollado. Y escucha, amigo o amiga, la intuición se puede desarrollar. Y eso es clave. Sí. Eso es clave que abracemos esa idea de que puedo crecer en intuición. Y a lo mejor tú dices, oye, pero Juan, ¿qué es la intuición? Ese alarma de los líderes. Cada día que pasa, yo aprendo a escuchar eso adentro de mí y mirar a través de mi lente de liderazgo todo basado en varias cosas que ahorita voy a mencionar porque es la forma que tú puedes desarrollar tu intuición. Pero yo he aprendido que, y creo que fueron esas palabras de John que me abrió los ojos a decir, wow, yo intuyo cosas y tomo decisiones basado en eso. Y muchas de las veces estoy atinado. No todas las veces le atino, pero muchas de las veces. Ahora, ¿cómo se desarrolla la intuición? Ok. Número uno, yo diría mantenerte siempre aprendiendo. O sea, la experiencia te va a ayudar. El ser humano es el ser humano. Y no todo ser humano es igual, pero todos nosotros los seres humanos batallamos con las mismas cosas. Sí. Y yo me he dado cuenta después de tener experiencias con personas por 38 años, 39 años, básicamente puedo intuir
Se dice así. Sí. ¿Qué va a hacer una persona? Basado en su pasado, porque he tenido experiencias con personas semejantes, iguales. Yo digo, basado en el track que han recorrido, con su actitud en este momento, 99.9% de la probabilidad que la persona va a hacer tal cosa. Llámalo intuición, pero está basado en qué? En una vida de aprendizaje. Sí, de acuerdo. De prestar atención, de experiencias que me ayudan. Número 2, compara el resultado de las situaciones con tu intuición y ve ajustando. O sea, tienes una intuición. A lo mejor al momento tú no tienes mucha confianza en tu intuición, entonces lo dejas ahí y dices, yo sospecho que esto va a ser resultado de esto. Yo creo que esto va a ser la actitud de esa persona. Yo creo, pero eso es una intuición. Caminas, evalúas si lo atinaste o no. ¿Lo atiné? Sí o no. Y ve ajustando. Ya vas ajustando tu intuición a decir, bueno, esto no tomé en cuenta tal cosa. Ahora sí, de aquí en adelante lo tomo en cuenta. Entonces es básicamente evaluar qué estás viendo, sintiendo con lo que realmente sucede. Eso te puede ayudar mucho. Y luego, observa a otros líderes en su evaluación de situaciones y problemas. Yo he aprendido demasiado de John Maxwell. Demasiado. Que estamos sentados en una mesa con 30 personas y todos creemos que hay cierto problema y se resuelve de tal manera. Y John, mira, si has estado en una junta con John en tu vida, te das cuenta que John no es la primera persona de hablar, es la última. Él escucha, él está pensando. Tú dices, ¿pero qué estará pensando? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y nosotros creemos que lo tenemos todo resuelto. Y John, ¿cómo lo ves? Y John dice, amigos, yo lo veo un poco diferente. Y comienza a hablar. Y todos nosotros quedamos ahí. No lo veíamos. Bueno, John tiene 75 años, tiene un gran don de liderazgo. Él tiene una gran intuición y nos enseña. Y yo he aprendido demasiado. Yo he aprendido estando en lugares con presidentes, con grandes hombres y mujeres de liderazgo, estar sentado en una mesa hablando y John intuir entre sus palabras. Y John decir, te quiero decir algo. Y le habla a la persona y yo he visto personas comenzar a llorar. He visto a personas que sus ojos se abren y dicen, ¿cómo tú sabías que de eso estaba hablando? Porque yo no te dije. Es una intuición y sigo aprendiendo, pero me quedo maravillado de, uno, de la intuición y número 2, de que uno puede desarrollar su intuición y puede llegar a ser parte de su caja de herramientas de liderazgo que le ayuda a liderar a nivel alto. Sí, y yo, Juan, un comentario brevísimo de eso es que quien está escuchándonos probablemente puede pensar, sí, pues yo no tengo 75 años, ni soy John Maxwell, ni tampoco soy Juan. Pero la buena noticia es que podemos desarrollar, y mientras yo te escuchaba, yo pensaba, Juan, en que en mi caso, en lo mucho o poco que he crecido y mi intuición ha tenido que ver con esforzarme para que mi mundo no se haga más pequeño, sino más grande. Es decir, yo no tengo la verdad, yo no soy dueño de la verdad. Cuando creo que soy dueño de la verdad, entonces me pongo dogmático y probablemente me pierdo cosas de vista, me pierdo la opinión, la perspectiva, la experiencia de otro, que puede enriquecer lo que está ocurriendo y darme más claridad. Mi mundo más grande, conocer a nuevas personas diferentes a mí, conocer, vivir nuevas experiencias, hacer que mi mundo se haga más grande. A través de la experiencia y de esa amplitud de criterio, entonces puedo desarrollar intuición. Sí, sí. Ok, amigos, ahí están 5 habilidades para el autoliderazgo: pensar a largo plazo, ver el cuadro completo, romper limitaciones, poner énfasis en lo intangible y aprender a confiar en tu intuición. Eso es lo que hemos compartido para el cierre, a modo de cierre de esta serie, y estamos convencidos de que si las desarrollas vas a sobresalir, no solamente vas a ser un líder promedio,
Cierro diciendo sencillamente y recordándote algo básico, es visitar nuestro sitio web, eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com. Allí puedes descargar las hojas de discusión de cada episodio de nuestro podcast. Puedes encontrar a Juan en YouTube, lo vas a encontrar como Juan Beriken, y ahí ver, no solamente escuchar lo que ocurre aquí en el estudio. Y finalmente queremos seguirte animando a compartir el contenido que recibes cada semana de parte de todo el equipo de Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, porque queremos seguir multiplicando la influencia en otras personas. Para eso existimos. El podcast, el Maxwell Leadership Podcast, existe para agregar valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Nos despedimos. Hay que multiplicar ese valor. Así es, y nos vemos y escuchamos en una semana más. Bye. La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita, y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones.